Muy buenas tardes. Para la Asociación Colombiana de Medicina Interna, es un verdadero placer compartir con ustedes de nuevo este espacio. En el día de hoy vamos a tener la conferencia, el webinar a cargo de la doctora Dora Inés Molina de Salazar, hipertrigliceridemia severa e hiperquilomicronemias. La doctora Dora Inés Molina Salazar es profesora titular de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas, Fellow of the American College of Physicians, Fellow Latin American Society of Hypertension, directora clínica de investigación de la Asociación IPS Médicos Internistas de Caldas, directora clínica, además parte del comité editorial del Journal of Hypertension, doctorada en docencia e investigación clínica del CEPEX de México, expresidenta ACMI, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Ateroesclerosis, de la Federación Diabetológica Colombiana, miembro honoraria de la Sociedad Colombiana de Cardiología, miembro del comité editorial de la revista de la Sociedad Colombiana de Cardiología y actual presidenta de la Asociación Colombiana de Centros de Investigación Clínica. Es un placer estar con usted, doctora Dora Inés. Bienvenidos todos para compartir este espacio y que esa charla sea provechosa para todos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la doctora Carmen Polo por esa presentación y por acompañarnos. A la Asociación Colombiana de Medicina Interna, muchísimas gracias por seguir trabajando en uno de sus objetivos fundamentales, que es la educación médica para nuestros médicos en el país. Sin más preámbulos, vamos a empezar entonces con la presentación. La vamos a compartir. El tema, como bien lo dijo la doctora Carmen Polo, es hipertrigliceridemia severa y quilomicronemia, enfoque clínico, diagnóstico y manejo. Esta es una actividad organizada por la Asociación Colombiana de Medicina Interna y patrocinada con el apoyo de PTC Therapeutics. Las ideas presentadas en esta charla todas son opinión del autor y la presentación está dirigida exclusivamente a profesionales de la salud. La agenda que vamos a ver hoy toca el tema de epidemiología, clasificación, metabolismo, enfoque diagnóstico, clínico y terapéutico de la hipertrigliceridemia severa, y terminaremos hablando del síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Hoy se encuentra que el 15 al 20% de los pacientes que visitan al médico en algún momento están diagnosticados con cuadros de hiperglicemia. Es muy importante que cuando se evalúan estas concentraciones, los valores de estos exámenes se han hecho con ayuno, con un ayuno entre 8 y 12 horas. Cuando hablamos de triglicéridos, ellos alcanzan su punto máximo generalmente 4 a 6 horas después de la ingesta de grasas. Existía una prueba de tolerancia a la grasa para hacer el diagnóstico de mala tolerancia en estos pacientes, pero actualmente ya no se usa. Esta era una prueba que antes se utilizaba para el diagnóstico de pacientes de hiperquilomicronemia. Desde la perspectiva clínica, nosotros tenemos en los pacientes con hipertrigliceridemia que tener en cuenta aspectos relevantes. ¿Cuáles son? Los pacientes con hipertrigliceridemia severa tienen mayor riesgo de presentar aterosclerosis y complicaciones tardías, y muchas de esas complicaciones están asociadas a cuadros de pancreatitis aguda. Acordémonos que un paciente con pancreatitis aguda es unidad de cuidado intensivo y de ahí puede tener todas las complicaciones como sepsis, todo lo que nosotros podemos encontrar. Generalmente se ha visto que cuando los triglicéridos son mayores a 1000 miligramos, hay una asociación muy importante con el desarrollo de pancreatitis aguda. En el contexto de la epidemiología, la prevalencia de la hipertrigliceridemia en la población adulta es aproximadamente el 10% y existe una variación entre regiones. La hipertrigliceridemia leve a moderada es menos frecuente y se presenta en pacientes con patologías asociadas como obesidad y diabetes tipo 2,
pero en la medida en que la incidencia y prevalencia de estas patologías aumenta, o sea, la obesidad y la diabetes, pues está incrementando la prevalencia de esta hipertrigliceridemia en estos pacientes. Cuando hablamos de hipertrigliceridemia severa, estamos hablando de cifras. Y una cifra marco que es importante que ustedes tengan en cuenta es la de 885 miligramos por decilitro. Entonces, esta es como la cifra que tenemos que tener en cuenta para hablar de hipertrigliceridemia severa. La prevalencia de este valor está entre el 0,10 al 0,20%, pero también podemos tener hipertrigliceridemia muy severa con triglicéridos por encima de 1770, en donde la prevalencia es del 0,014%. Cuando analizamos la clasificación según los niveles de triglicéridos, todos tenemos aprendido un número mágico que es 150 miligramos por decilitro. Acorde a la clasificación del riesgo, nuestros pacientes deben de tener para estar normales un nivel de triglicéridos menor a 150 miligramos por que es aceptado por la mayoría de las sociedades científicas. Hablamos de hipertrigliceridemia moderada cuando los niveles están entre 150 y 1000 miligramos por decilitro, en donde algunas sociedades científicas hacen algunas diferenciaciones y dicen que por encima de 175 sería moderada, unos dicen que el umbral alto está entre 500 y 1000, y otros, el que más frecuentemente se usa es el valor que vimos inicialmente, que es el que debemos como tener en nuestra memoria, que es el de 8,85 miligramos por decilitro. Y la hipertrigliceridemia severa mayor a 1000 miligramos, que tiene un riesgo mayor de presentación de pancreatitis, en algunos pueden estar también definido como hipertrigliceridemia severa, pero hay que entender que cuando está por encima de 1000, toca buscar entonces causas primarias y secundarias en estos pacientes. Esta diapositiva es muy importante porque nos va a hacer entender qué es lo que pasa con el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Tenemos una vía exógena, que es la vía cuando recibimos alimentos ricos en grasa, que a nivel del intestino se produce y se convierte este alimento en kilomicrones. Y tenemos una vía endógena que es producida a nivel del hígado, en donde se produce una lipoproteína rica en triglicéridos que se llama el VLDL. Entonces tenemos por dos vías, la exógena y la endógena producción de lipoproteínas ricas en triglicéridos que se llaman kilomicrones y que se llama VLDL. Sobre esas dos actúa una lipoproteína que se llama la lipoproteína lipasa, que lo que hace esta lipoproteína es coger esta grasa rica en triglicéridos, sacar ácidos grasos libres que van y se almacenan como energía o en el tejido adiposo. Es importante entonces saber que cuando tenemos lipoproteína lipasa activa, este proceso se da adecuadamente. Vamos a entender dónde nace la lipoproteína lipasa, dónde se encuentra. Nosotros podemos encontrar lipoproteína lipasa en tejido adiposo, tejido muscular. La lipoproteína lipasa es una enzima muy importante porque ya vimos que degrada los ácidos grasos ricos en triglicéridos, pero al interior tiene unas proteínas cofactores que hacen que ella sea menos o más funcional. Por ejemplo, cuando la lipoproteína lipasa tiene asociado el factor modulador de la lipoproteína, ese que ustedes están viendo en la diapositiva, FML, no sé si aquí lo alcanzan a ver, lo estoy señalando. Esto ayuda a mejorar la funcionalidad de la lipoproteína lipasa. También se ha visto que la ApoA2 y la ApoA5 son apoproteínas
que ayudan a activar esta lipoproteína lipasa y que también hay una sustancia que es la GPIHBP1 que cuando está activa mejora la funcionalidad. Entonces, si ustedes ven, hay muchos factores importantes asociados a la lipoproteína lipasa para que ella logre sacar los ácidos grasos libres de los kilomicrones del VLDL y hacer todo el proceso de catabolismo y que se haga la reabsorción de los remanentes de kilomicrones a nivel hepático. Entendido esto, entonces vamos a mirar qué pasa con los estados patológicos. Se ha encontrado que los pacientes que tienen síndrome metabólico tienen la característica de aumentar la secreción de VLDL y esto puede conducir a una mayor secreción de kilomicrones. El aumento del azúcar, la hiperglicemia, también estimula la producción de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos y es muy importante que sepamos que la lipoproteína lipasa es una lipoproteína que está en un proceso saturable. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinado momento esta lipoproteína lipasa deja de actuar dependiendo del incremento de los triglicéridos vía endógena o vía exógena. Y entender que la ApoC3 es una apoproteína que inhibe la eliminación de los remanentes de kilomicrones. Esto lo vamos a ver más adelante con otras figuras. En el estudio de la población general de Copenhague, que fue un estudio de cohorte, se mostró en forma importante la asociación entre las lipoproteínas ricas en triglicéridos y el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Al parecer, esto está generado porque muchas de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos contienen ApoB y es la apoproteína B la que es aterogénica, la que daña el endotelio, la que probablemente lleva al aumento del riesgo cardiovascular en los pacientes. Los triglicéridos están asociados con un riesgo muy alto de pancreatitis. Se ha encontrado que pacientes que tienen triglicéridos entre 885 y 1770 hay un 3% de riesgo de desarrollar pancreatitis aguda y los que tienen 1770 miligramos por decilitro de triglicéridos, el riesgo de desarrollar pancreatitis aguda se incrementa a un 15%. Y se ha visto que el riesgo de pancreatitis es mucho más alto en los pacientes que tienen kilomicronemia monogénica. Entonces, se ha encontrado que algunos pacientes que presentan pancreatitis aguda y que de pronto los niveles de triglicéridos están relativamente bajos, no con cifras de 1700, pueden incluso ser menos de 885, hay que verificar porque en ellos han asociados otros factores adicionales que hacen que se desarrolle la pancreatitis. Entre esos factores está el consumo de alcohol, la litiasis biliar y el uso de ciertos medicamentos como betabloqueadores no cardioselectivos, estrógenos, antidepresivos, antipsicóticos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso porque se ha visto que la primera y segunda causa de pancreatitis puede ser consumo de alcohol, litiasis biliar, y en una tercera causa podemos tener entonces los cuadros genéticos, sobre todo la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia de tipo monocigoto. Y también se ha encontrado que hay algunos factores genéticos que contribuyen al desarrollo de la hipertrigliceridemia, como son alteraciones en polimorfismos en enfermedades como la fibrosis quística, en donde hay alteraciones en algunos alelos en estos pacientes. Frente al enfoque diagnóstico según los niveles de triglicéridos,
si ustedes miran en esta figura, en la Y vamos a encontrar el número de personas, en la X vamos a encontrar el número de triglicéridos, y aquí se ha visto que la pancreatitis aguda puede estar incluso por encima de niveles de 176 miligramos, que la elevación de leve a moderada de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, y que la leve a moderada es más o menos un 28% de pacientes en donde hay alteración genética poligénica. Y aquí ustedes miran la cantidad de genes que están comprometidos. En la monogénica es mucho menos frecuente la presentación, es del 0,1%, y generalmente estos son los genes que hay que estudiar en la hiperquilomicronemia familiar, o sea, alteraciones en la lipoproteína lipasa, ApoC2, ApoA5, el factor modulador de las lipoproteínas 1, la GPIHBP1 y la GPD1. Y como ustedes miran, aquí corresponde más o menos a niveles de 880 miligramos por decilitro, que es lo que corresponde a la hiperquilomicronemia de carácter monogénico con riesgo de desarrollar pancreatitis en estos pacientes. Frente al tema de la clasificación, nosotros podríamos hablar de que tenemos hipertrigliceridemias primarias o secundarias. El término primaria se determina para aquellos pacientes que pueden tener alteraciones genéticas que pueden ser o monogénicas o poligénicas. El 2% de las hiperquilomicronemias monogénicas o síndrome de hiperquilomicronemia familiar se ha encontrado en este porcentaje muy bajo. Son pacientes raros, escasos, y cuando queremos hacer el diagnóstico de este tipo de trastorno, en el análisis se encuentra que es un trastorno autosómico recesivo y que requiere análisis con detección molecular de variantes raras bialélicas en uno de los 5 genes. El más frecuente de la hiperquilomicronemia familiar monocigota, en el 80% de los casos, es la alteración en la lipoproteína lipasa, pero también puede haber alteración en ApoC2, ApoA5, el factor modulador de la lipoproteína 1 y la GPIHBP1. La mayoría de los casos de hipertrigliceridemia, como vieron en el cuadro de Copenhague, son fuertemente poligénicos, es decir, al trastorno genético contribuyen factores también secundarios, es decir, historia de diabetes mal controlada, hipotiroidismo, uso de medicamentos. Todo esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta antes de hacer el diagnóstico. Aquí lo que podemos ver es que la hipertrigliceridemia grave, que dijimos por encima de 885, generalmente encontramos alteraciones en algunos patrones genéticos. Deficiencia de lipoproteína lipasa, deficiencia de ApoC2, ApoA4, deficiencia en el factor de maduración de la lipasa 1 o deficiencia de la GPIHBP1. Pero también podemos tener quilomicronemias de carácter poligénico o multifactorial, en donde hay alteraciones en los polimorfismos de todos estos genes asociados con factores secundarios. En la hipertrigliceridemia leve a moderada, generalmente es de carácter multifactorial o poligénica. Hay alteraciones en estos pacientes en algunos genes, como ustedes los pueden ver ahí en la diapositiva, pero la combinación es de diferentes genes y los niveles de triglicéridos generalmente son por debajo de 885. ¿Cuáles son las causas secundarias que nosotros debemos buscar en los pacientes con hipertrigliceridemia? Lo primero es preguntar tipo de alimentación.
Entonces, dieta con alto balance positivo de consumo de energía y alto índice de grasa, o alimentos con alto índice glucémico. Esos son alimentos que llevan al riesgo de hipertrigliceridemia. Aumento de consumo de alcohol se plantea cuando el hombre consume 2 copas diarias y la mujer 1 copa diaria. Historia de obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hipotiroidismo, enfermedad renal tipo proteinuria, uremia, glomerulonefritis, embarazo, específicamente en el tercer trimestre del embarazo es cuando se aumentan nuestros triglicéridos. Algunos pacientes con lupus eritematoso pueden tener cuadros secundarios de hipertrigliceridemias. Y en el tema de medicamentos, la utilización de esteroides, estrógenos orales, tamoxifeno, tiazidas, betabloqueadores no cardioselectivos, secuestrantes de ácidos biliares, inhibidores de proteasa, agentes antipsicóticos de segunda generación como cloxapina y onlazapina. Teniendo esto en cuenta, vamos a entrar al diagnóstico. El diagnóstico es muy importante que tengamos claro que las muestras se deben de tomar en ayunas, con un ayuno entre 8 y 12 horas. Que la hipertrigliceridemia postprandial tiene una asociación muy importante con fenómeno de aterosclerosis y que el aumento de triglicéridos postprandiales está muy correlacionado con concentraciones de triglicéridos también en ayunas. ¿Cuándo se recomienda repetir una muestra en ayunas? Cuando por alguna razón se toma una muestra de triglicéridos a cualquier hora del día y les da a ustedes valores por encima de 440. Entonces, una muestra ocasional por encima de 440, debemos repetirla con un ayuno entre 8 y 12 horas. ¿Cuáles serían los valores para definir que la muestra es anormal? En ayuno, triglicéridos mayores de 150 y una concentración anormal sin ayuno es cuando los niveles de triglicéridos están mayores a 175 miligramos por decilitro. Cuando tenemos pacientes con hipertrigliceridemia, ¿cuál es generalmente el perfil lipídico que nosotros encontramos? Generalmente en ellos encontramos niveles de triglicéridos altos, colesterol alto, HDL muy bajo, LDL bajo. Sobre todo el ideal aquí es que tratemos de hacer medición directa, porque acordémonos que por encima de 400 es difícil hacer la fórmula. Y lo otro es el colesterol no HDL. Quiero detenerme aquí un momentico en este tema del colesterol no HDL porque es muy importante. Se está hablando en lipidología de que el colesterol no HDL es un parámetro para definir una meta secundaria. Y el no HDL lo determinamos quitándole al colesterol total el HDL. Entonces nos queda el no HDL, en donde por la cantidad de partículas de ApoB que tienen estas partículas ricas en triglicéridos, se ha encontrado, se ha relacionado que el colesterol no HDL alto tiene una relación con el desarrollo de eventos cardiovasculares adversos más que la elevación sola de los triglicéridos. Vamos a abordar el tema de tratamiento. En el tratamiento es importante, como en todo lo que sabemos en riesgo cardiovascular, cambios terapéuticos del estilo de vida. Estos cambios terapéuticos en el estilo de vida implican dieta, ejercicio, pero implica que tenemos que analizar los factores asociados que tiene el paciente, por ejemplo, manejo de cuadros de obesidad asociada a la hiperquilomicronemia o hipertrigliceridemia severa, si el paciente tiene cuadros de síndrome metabólico, si consume alcohol con frecuencia, si toma los medicamentos que ya mencionamos que aumentan los triglicéridos. Y en el tema nutricional es muy importante hacer un análisis de qué cantidad de grasa usa el paciente. Muchos de estos pacientes usan más de 30 gramos por día de grasa y consumen alimentos con alto índice glicémico. Entonces tenemos que hacer esta verificación. Aquí es importante entonces, con grado de nivel de evidencia, que observemos que la modificación en el estilo de vida, es decir,
una dieta adecuada, una actividad física que por lo menos debe ser 5 horas de ejercicio aeróbico de intensidad moderada a la semana y una dieta baja en grasas y baja en alimentos con alto índice glicémico puede tener una variabilidad tan importante en reducción de triglicéridos como hasta el 70%. La pérdida de peso se ha visto que también puede llevar a una pérdida o reducción significativa de los niveles de triglicéridos séricos y lo mismo el control de la diabetes, o sea que como tal el mal control de los pacientes diabéticos hay que generar una adecuada terapia para ayudar a estos pacientes a que bajen los triglicéridos. En el tema de terapia farmacológica, es muy importante que sepamos que en lipidología hay unos targets primarios y hay unos targets secundarios. El target primario en pacientes de muy alto riesgo y riesgo extremo generalmente es LDL bajo. Entonces, como tal, en un paciente de muy alto riesgo, riesgo extremo, incluso en algunos riesgos moderados, la utilización de medicamentos para tener LDL en las metas acorde al riesgo cardiovascular son las estatinas, el ezetimibe que se puede asociar o que se puede dar en pacientes que tienen intolerancia a las estatinas. En tercer lugar, cuando ni con estatinas y ezetimibe hemos logrado cumplir la meta de nuestro paciente en lo que corresponde a cifras de LDL, están los inhibidores de PCSK9 y se ha visto que la utilización de estos medicamentos que tienen más que ver con los receptores del colesterol LDL tienen un efecto moderado sobre la reducción de los triglicéridos que va en el orden del 5 al 15%. Existen otros hipolipemiantes con una acción mucho más específica para bajar triglicéridos, que son los fibratos, los omega 3, la niacina, cuyo efecto va en un porcentaje entre el 25 al 45% para reducción de niveles de triglicéridos. Clínicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestros pacientes? Entonces, lo primero, cuando yo modifico los lípidos en mi paciente y logro llegar a las metas acorde al riesgo cardiovascular que tenga cada paciente, estoy reduciendo la enfermedad cardiovascular. Pero en el caso específico, cuando logro reducir los triglicéridos, estoy reduciendo el riesgo de presentación de cuadros de pancreatitis aguda. Entonces, es muy importante que nosotros siempre justifiquemos el inicio de terapia farmacológica y hagamos adición o terapia biconjugada cuando no hemos logrado cumplir las metas acorde al riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Aquí entran a jugar un papel muy importante los fibratos, que son inhibidores del receptor PPAR-alfa, que son medicamentos que pueden reducir los triglicéridos hasta en un 70% en caso de que se utilicen como monoterapia y como tal también reducen el riesgo cardiovascular. Pero cuando se usan en combinación con estatinas, sobre todo los fenofibratos, que ya vienen algunos en terapia combinada, la reducción del riesgo es mucho mayor. En este momento tenemos un ensayo clínico que está corriendo, que probablemente termine su informe para el 2021, que vamos a tener posibilidad de conocer datos. Este es un fibrato que se llama pemafibrato y que probablemente nos vaya a dar una información específica del porcentaje de reducción de triglicéridos y de riesgo cardiovascular en estos pacientes. Siempre nos hemos preguntado mucho por el papel de los omega 3 en pacientes con cuadro de dislipidemias. Se ha encontrado que aquí lo que yo quiero mostrarles es el análisis de 10 estudios con 77.917 sujetos. Entonces, este metaanálisis nos puede mostrar cómo el omega 3 a altas dosis, 2 gramos día,
puede disminuir de manera variable los niveles de triglicéridos, pero que el efecto de dosis más alta, como en el caso del estudio REDUCE-IT, donde se usaron 4 gramos en pacientes con alto riesgo y en tratamientos con estatinas, se logró un impacto muy importante en enfermedad cardiovascular y en reducción de los niveles de triglicéridos. En el estudio STRENGTH también se observó una reducción dramática del riesgo para eventos cardiovasculares durante un periodo de seguimiento de 4.9 años. Con el tema de omega 3 es importante que sepamos que los suplementos no nos sirven, que tenemos que tener omega 3 que sea altamente purificado, que tenga EPA y DHA y que nos permita saber que la dosis para reducción de triglicéridos entre estos omega 3 está por encima de los 3 gramos al día para lograr cumplir los objetivos en nuestros pacientes. Los fibratos que tenemos en este momento en el mercado, que ustedes ya conocen, está el Gemfibrosil, que la dosis para bajar triglicéridos debe ser la máxima, 1200 miligramos, tiene varios estudios interesantes en reducción de triglicéridos y de riesgo. El bezafibrato 400 miligramos, ciprofibrato 100 miligramos al día, fenofibrato en dosis entre 100 y 350 miligramos al día y el ácido fenofíbrico en dosis entre 35 y 135 miligramos al día. Con estos fibratos se logra una reducción en el nivel de triglicéridos entre el 20 al 50%. Y los ácidos grasos omega 3, el que tiene solo EPA o el que tiene EPA más DHA, que este es el que viene recomendando la AHA, el que tiene la combinación de EPA y DHA, el ideal, mire, está entre 2 y 4 gramos, pero se ha visto que por encima de los 3 gramos es donde se encuentra una reducción de los triglicéridos en un componente del 25 al 45% los omega 3 y un porcentaje mayor del 20 al 50% cuando utilizamos algunos de estos fibratos. ¿Qué hacemos entonces con un paciente que tiene triglicéridos elevados? Lo primero es clasifiquen el riesgo. Porque si ustedes clasifican el riesgo, van a definir cuál es la meta del colesterol LDL. Acordémonos que el colesterol no HDL siempre para estar en metas debe estar 30 miligramos por encima del LDL. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente de muy alto riesgo, en donde la meta del LDL para ese paciente es menos de 70, el no HDL de ese paciente debe ser menor de 100. Simplemente lo que hacemos para las metas del no HDL es sumar 30 miligramos a la meta que ya tenemos definida y clara del colesterol LDL. En un paciente que tenga triglicéridos altos, insisto, hay que excluir y tratar todas las causas secundarias. Ya vimos la implementación de cambios en el estilo de vida y si el paciente no está alcanzando la meta del colesterol no HDL, con triglicéridos por debajo de 8,85, nuestro objetivo fundamental es bajar esos triglicéridos para disminuir el riesgo y considerar en estos pacientes con menores a 8,85 la utilización de esos fibratos que acabamos de ver y omega 3 que perfectamente pueden generar la combinación entre los dos, fibrato y omega 3. Si el paciente tiene triglicéridos mayores a 8,85, no alcanzó tampoco la meta del no HDL, el objetivo primario aquí es prevenir la presentación de pancreatitis. Como en todos los pacientes, vamos a intensificar cambios terapéuticos del estilo de vida, vamos a usar también, como en el objetivo anterior, fibratos y omega 3, y en la alimentación debemos considerar bajar el consumo de ácidos grasos, ojalá a menos de 30 gramos al día, cosa que es difícil porque en las dietas occidentales el consumo de los ácidos grasos saturados y no saturados es por el orden de 120 gramos al día. Entonces reducir
el consumo de ácidos grasos, pero considerar también el consumo de ácidos grasos de cadena media y remitir a un centro de lipidología o a experto en lípidos. Si a pesar de todo esto el paciente sigue con triglicéridos por encima de 885, hay que considerar nuevas terapias que posteriormente vamos a ver cuáles son. Este cuadro me parece muy importante. Es un cuadro sacado de las guías del manejo de lípidos del 2019, es la última bibliografía que ustedes ven aquí, en donde los niveles del colesterol LDL se plantean como lo vienen manejando todas las guías a nivel internacional y las nuestras colombianas, que el LDL debe ser objetivo primario. Entonces, si yo tengo un paciente con riesgo bajo, el nivel objetivo primario de ese colesterol LDL en ese paciente debe ser menor de 116. Si es riesgo moderado, menos de 100. Si es riesgo alto, menos de 70, muy alto, menos de 75. Aquí hablamos de muy alto como riesgo extremo, porque hay varias clasificaciones. Yo ahorita que les dije de riesgo muy alto es de 70, con la clasificación donde menos de 55 es riesgo extremo. Pero bajo este contexto, ustedes ya tienen una meta de colesterol LDL. Este es el grado de recomendación o nivel de evidencia para la meta del objetivo primario, que es el colesterol LDL. Y aquí vamos a entrar a una cosa muy interesante, que es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, que es el objetivo secundario. El objetivo secundario es el colesterol no HDL. Entonces, miremos. Si yo tengo un paciente de riesgo moderado cuyo objetivo primario del LDL es menos de 100, el no HDL de objetivo secundario es sumar 30, es menos de 130. Si el paciente tiene un riesgo alto cuyo objetivo es menos de 70, el colesterol no HDL es menos de 100. Si el objetivo del riesgo muy alto o riesgo extremo en otras guías es menos de 55, el objetivo secundario del no HDL debe ser menor de 85. Y aquí hay una cosa interesante, y es que nosotros a estos pacientes, además de medir el colesterol no HDL, también podemos hacer la medición de la apoproteína B, y aquí están los parámetros en donde nosotros debemos de tener esos niveles de apoproteína B. Riesgo moderado menos de 100, alto menos de 80 y muy alto menos de 65. Aquí hay unos estudios, resultados de algunos estudios cardiovasculares en distintos fármacos cuya función es reducir los triglicéridos. Si ustedes miran, yo les mencionaba, por ejemplo, aquí vamos a ver la columna de la P, aquí si tenían o no estatinas, la evaluación de los eventos, los puntos finales, la población que se estudió, el tratamiento y el nombre del estudio. Como no tenemos mucho tiempo, no los vamos a ver todos, pero quiero hacer énfasis, por ejemplo, en que los estudios que se hicieron con gemfibrosilo, el HDS y el BAGIT, por ejemplo, tenían una P significativa y hubo reducción de eventos en ellos. También aquí tenemos el JELIS y el REDUCE-IT, que son dos estudios importantes que habíamos visto con omega 3, en donde hay reducción de eventos. También esos pacientes, como eran de alto riesgo, están con estatinas, y la P también en ellos fue una P significativa. A ver, aquí qué más tenemos de estudios importantes. Yo creo que ahí lo que tenemos que saber es que ya existen algunos estudios interesantes en reducción de riesgo cardiovascular cuando bajamos o reducimos los niveles de triglicéridos. Vamos a entrar al síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Cuando hablamos de hiperquilomicronemia familiar, estamos hablando en la clasificación de Fredison de la hiperlipoproteinemia tipo 1.
Esta hiperlipoproteinemia, la clasificación de Fredison, se considera que es un trastorno de carácter monogénico, que es autosómico recesivo, que es raro, que es una alteración del metabolismo del kilomicrón, que se asocia con elevación severa de niveles de triglicéridos, que estos pacientes tienen una mayor incidencia de pancreatitis recurrente y mortalidad asociada con pancreatitis aguda. El paciente con hiperlipoproteinemia tipo 5 es el que se consideraba en Fredison anteriormente y que hoy se llama hiperkilomicronemia poligénica o multifactorial. Incluye muchos factores, no solamente genéticos, sino factores ambientales. Hoy, la Organización Mundial de la Salud va más allá de la clasificación de Fredison a una clasificación más en el contexto clínico y en el contexto genético. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con hiperkilomicronemia? Tiene complicaciones físicas como dolor abdominal recurrente, pancreatitis aguda recurrente, cuadros de resistencia a la insulina, diabetes asociado. Son pacientes que van a muchas cirugías innecesarias, con mucha fatiga. En el contexto hematológico son pacientes que tienen tendencia a hiperviscosidad, trombocitosis, trombocitopenia. En síntomas neurológicos, deterioro cognoscitivo, pérdida de la memoria, cuadros de demencia leve, confusión, fatiga. Tienen una carga emocional muy grande que vira entre ansiedad y depresión, culpa, son pacientes aislados socialmente, son pacientes que se sienten muy mal porque sus dietas son muy restrictivas, menos de 30 gramos, y en algunos casos se logra, por las características de la hiperkilomicronemia, llevarlos a restricciones entre 10 y 20 gramos de grasa total al día. La carga económica de ellos a los sistemas es muy alta porque son pacientes con ausencias laborales, visitan mucho las unidades de cuidado intensivo, hospitalizaciones prolongadas, discapacidad permanente. Y en el contexto de manifestaciones clínicas, presentan cuadros de xantoma eruptivo, lipemia retinalis, que no tiene trastornos de ceguera, no hay trastornos en la visión, cuadros de hepatoesplenomegalia, hígado graso y trastornos intestinales. Aquí podemos ver entonces cómo un paciente con hiperkilomicronemia es un paciente que generalmente se queja de dolor abdominal severo. Pueden haber cuadros de hepatoesplenomegalia, la lipemia retinalis y los xantomas eruptivos. Esta es una muestra del suero lipémico en un paciente con hiperkilomicronemia. Generalmente, cuando este suero se centrifuga y se deja a menos 4 grados centígrados, hay un sobrenadante que ustedes lo pueden ver. Este es un suero normal, el que estoy señalando. Este es un suero de paciente con hiperkilomicronemia en donde hay un sobrenadante. Estos pacientes se asocian con xantomas eruptivos y con cuadros de lipemia retinalis. Los síntomas generalmente cognitivos en ellos son muy frecuentes. Entonces, aquellos pacientes que van y le dicen a uno, mire, es que estoy con pérdida de la concentración, olvido, ya no tengo el mismo juicio clínico ni juicio en mis decisiones, pérdidas de memoria recientes. Son pacientes demasiado ansiosas y con miedo a tener rehospitalizaciones, se sienten tristes. Y generalmente hay cuadros de distensión abdominal, astenia, fatiga, indigestión y dolor abdominal crónico que hace que reconsulten a los servicios de urgencia. ¿Cuál es la característica especial del paciente con kilomicronemia? La característica especial es que el mayor porcentaje de estos pacientes tienen una alteración en la lipoproteína lipasa. Y entonces acordémonos que en el proceso exógeno, cuando hay una dieta rica en grasa, a nivel intestinal se convierten en kilomicrones y este kilomicrón debe tener sobre él la acción de la lipoproteína lipasa para liberar ácidos grasos libres que son necesarios para la energía. Si no tenemos lipoproteína lipasa, estos kilomicrones van a permanecer en la sangre. Entonces, esta es la parte preocupante.
¿Qué pasa en un paciente que tiene, digamos, un individuo sano? Un individuo sano, cuando come una dieta rica en grasa, es la figura que les estoy mostrando. Si el paciente ingiere grasa, esos triglicéridos se liberan al tejido intersticial y por la lipoproteína lipasa se liberan ácidos grasos libres que son utilizados en el músculo para energía o en el tejido adiposo para almacenarse. Entonces, cuando hay lipoproteína lipasa adecuada, los kilomicrones que están vía exógena se rompen, digámoslo así, y se forman los ácidos grasos libres, y el hígado tiene la capacidad de trabajar y catabolizar los remanentes de los kilomicrones. Pero en miremos qué pasa cuando un paciente tiene alteración en la lipoproteína lipasa. Cuando un paciente no tiene lipoproteína lipasa, los kilomicrones persisten altos en plasma después de 10 a 14 horas de ayuno. Aquí es rápido, en pocas horas en el normal. Con hiperquilomicronemia duran hasta 10 a 14 horas después del ayuno, persistiendo altos los niveles de kilomicrones, y esto es provocado por alteraciones hereditarias en el procesamiento. No hay lipoproteína lipasa, por lo tanto no hay ruptura y no vamos a tener los ácidos grasos libres. Esta diapositiva es muy linda y es muy interesante porque les va a servir a ustedes para entender las nuevas terapias y para entender qué es lo que pasa con un paciente que tiene un aumento en la ingesta de ácidos grasos saturados o de carbohidratos o de alimentos con alto índice glicémico. Entonces, lo que hay que entender es que bajo fuentes normales y metabolismo de triglicéridos, ustedes saben que vía exógena la grasa se convierte en kilomicrones. Vía endógena, o sea, hepática, la grasa rica en triglicéridos se convierte en VLDL. En una persona normal, para la hidrólisis y trabajar estos ácidos grasos libres, tiene dos vías. Una vía que se llama dependiente de la lipoproteína lipasa y una vía que es independiente de la lipoproteína lipasa. Y aquí ustedes ven en rojo una apoproteína que se llama la apoproteína C3, que vimos que esta apoproteína lo que hace es inhibir la lipoproteína lipasa. O sea que nos va a ayudar a que estos pacientes tengan triglicéridos altos. ¿Qué es lo que pasa en un paciente normal? Si un paciente está normal, su lipoproteína lipasa hace que se lleve estos ácidos grasos ricos en triglicéridos, se conviertan en ácidos grasos libres, y este paciente en pocas horas, como no tiene alteración de la ApoC3, como no tiene alteración de la lipoproteína lipasa, no hay alteración en la vía dependiente o independiente, va a tener niveles normales de triglicéridos menores a 150. ¿Qué pasa cuando tenemos el diagnóstico de hiperquilomicronemia familiar? Vimos que las mutaciones generalmente en un 80% son por pérdida de la función en la lipoproteína lipasa. O sea, que hace ineficiente la vía, que es la vía independiente de la lipoproteína lipasa. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Va a haber menos remoción de los triglicéridos ricos, de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Este paciente va a tener kilomicronemia, que generalmente son con cifras mayores a 880. Conociendo esto, vamos a conocer lo nuevo que se ha venido trabajando en terapias, y es la terapia antisentido con un medicamento que se llama el volanesorsen. El volanesorsen es un oligonucleótido antisentido de segunda generación que lo que hace es reducir los niveles de ApoC3 y actúa en la vía independiente de la lipoproteína. Y al actuar en la vía independiente de la lipoproteína, deja esta vía libre para que se genere remoción de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, y en un paciente que puede tener más de 885 o más de 1700 miligramos
de triglicéridos se logra llevar a niveles de triglicéridos entre 250 a 500. Este medicamento, el Volanesorsen, ya está aprobado en Europa. Estados Unidos no lo ha aprobado, pero es un medicamento que en forma subcutánea aplicado a nivel semanal ha generado resultados impactantes en reducción entre 70 a 80% de los niveles de triglicéridos en pacientes con cuadros de hiperkilomicronemia de carácter familiar. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Entonces, lo primero es que tenemos que tener en cuenta el laboratorio, la historia clínica y siempre analizar los factores o comorbilidades asociadas. Triglicéridos muy altos que no tengan respuesta a la terapia estándar, eso es muy importante. Cuando en algún momento hemos encontrado pacientes con 1000, pero nos dice que en algún momento de su vida ha tenido 200, ese paciente no tiene una hiperkilomicronemia de carácter monogénico, puede ser un cuadro poligénico. Antecedentes de pancreatitis aguda a repetición y hay que buscar siempre asociado el exceso de alcohol, la diabetes no controlada y los medicamentos que pueden desencadenar esto. Es muy importante en el laboratorio que tengamos en cuenta cuáles deben ser los rangos de normalidad en estos pacientes. Como ya habíamos mencionado, el rango de triglicéridos debe ser menos de 150, colesterol menos de 200, LDL menos de 100, el HDL más de 40 en hombres, más de 50 en mujeres, no HDL, acordémonos que son 130 por encima del nivel de LDL, serían 130 miligramos. La relación colesterol total HDL debe ser menos de 5, la ApoB debe ser menos de 130 y la relación triglicéridos colesterol total menor de 1. ¿Cuáles son los valores que nos hacen sospechar una hiperkilomicronemia de carácter familiar? Primero, cuando está por encima de 8,85, ya hablamos, que probablemente sean kilomicrones, lo podemos ver en el suero, que es un suero lechoso. El LDL en estos pacientes generalmente es bajo, o sea que un LDL bajo con triglicéridos muy altos ya nos podría hacer pensar que estamos frente a un problema monogénico. Y niveles bajos de apoproteína B, que también los podemos medir. Entonces, un paciente con hipertrigliceridemia, con un suero lechoso, con niveles bajos de LDL, con niveles bajos de ApoB, probablemente sea un paciente con hiperkilomicronemia. En el 2017 se reunieron unos expertos en Europa y miraron y trabajaron este puntaje para orientar el diagnóstico de pacientes con hiperkilomicronemia. Y este puntaje es interesante porque nos permite ver si el paciente debe ir o no a estudio genético. Entonces, cuando se aplica el puntaje, el paciente que tiene historia de triglicéridos por encima de 8,85, con medidas con una diferencia de 15 días, en 3 medidas le da un porcentaje de 5. Triglicéridos en ayunas más de 1770, 1 punto. Triglicéridos previos menos de 177, menos 5 puntos, porque esto nos está indicando que no es monogénico, que puede haber una situación de carácter poligénica y asociado con factores secundarios. Sin factores secundarios, excepto embarazo y etinilestradiol, más 2 puntos, historia de pancreatitis solo 1 punto, sin antecedente de hiperlipidemia familiar 1 punto, disminución de triglicéridos menos del 20% 1 punto, y la edad nos da, si es menor de 40 años 1 punto, menor de 22 y menor de 10, 3 puntos. Entre más joven nos da más puntos. El puntaje más de 10 es muy probable que el paciente tenga que ir a estudio genético para diagnóstico de hiperkilomicronemia familiar. Menos de 9 es poco probable y menos de 8 muy poco probable. Y aquí podemos ver en la parte de arriba, estamos viendo el síndrome de kilomicronemia familiar y este es el multifactorial, en donde lo que les quiero mostrar que la hiperkilomicronemia familiar es de carácter homocigota. Generalmente son estos 5 genes que hay que buscar: LPL, lipoproteína lipasa, ApoC2, ApoA5,
la LMF1 y la GPIHBP1. Esto es lo que genéticamente estudiamos para determinar si un paciente tiene hiperquilomicronemia de carácter monocigoto, y estas serían las heterocigotas. ¿Cuáles son los pasos para el diagnóstico? Primero, la sospecha. Este suerito cremoso es el que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Segundo, la parte clínica, que sea una hipertrigliceridia severa y refractaria a tratamiento, que a pesar de unos buenos fibratos, unos buenos omega 3, el paciente no llega a las metas, ausencia de causas secundarias, y con todo esto vamos a hacer el score que ya les mostré, que nos va a permitir definir si vamos a los estudios genéticos. Solamente llegamos aquí cuando hayamos pasado estos dos pasos. Y aquí hay unos tratamientos que se llaman tratamientos emergentes para pacientes con hipertrigliceridemia. Dentro de estos les había mencionado el medicamento el volanesersen, que ya les comenté que está aprobado en Europa, que la FDA no lo aprobó, pero que es un oligonucleótico antisentido de segunda generación, que lo que hace es bajar los niveles de triglicéridos, aumentar HDL, y que está aprobado en algunos pacientes en donde se ha logrado reducir en forma importante los niveles de triglicéridos, como les había dicho, entre 60-80%, y reducir los niveles de cuadros de pancreatitis. Aquí también hay un medicamento que fue aprobado y descontinuado, que fue con terapia génica. Se aprobó, les va muy bien a los pacientes, pero el tema de costo y el tema de mercadeo hizo que este medicamento saliera del mercado, y hay algunos que están, digamos, en fase 2 y fase 3 de desarrollo. Aquí tenemos los de omega 3 del Reduce y Strain, que ya habíamos hablado, que son medicamentos muy importantes que han logrado reducir en un porcentaje elevado los niveles de triglicéridos. La hipertrigliceridemia severa y la hiperquilomicronemia muchas veces lo hacemos como un hallazgo incidental. Son subdiagnosticadas, subtratadas, y es importante que nosotros siempre diferenciemos la hipertrigliceridemia severa de la hiperquilomicronemia. ¿Por qué debemos hacer manejo en estos pacientes? Porque la idea es evitar pancreatitis. En Colombia toca hacer la validación de los score diagnósticos. Esta es como una motivación para que desde la ACMI miremos si este score, que es aprobado en Europa, podemos validarlo en nuestro país, para cuando hagamos el diagnóstico genético sea un diagnóstico mucho más oportuno y mucho más apropiado. A todos nuestros pacientes, acordémosle que le debemos medir el LDL y la ApoB, y es necesario que todos los profesionales de la salud conozcan sobre la existencia de estas enfermedades. La hipertrigliceridemia severa la definimos como niveles por encima de 885 miligramos, la muy severa por encima de 1777, y saber que la severa está estrechamente asociada con obesidad, con síndrome metabólico, con diabetes, y sabemos que hasta el 50% de los diabéticos tienen hipertrigliceridemias, y también tenemos claro que estamos frente a una epidemia de obesidad y diabetes, o sea que todos los días vamos a tener más pacientes con cuadros de hipertrigliceridemia en forma concomitante. Es necesario enfatizar que todo paciente que tenga un cuadro de pancreatitis, pensemos en que puede tener un cuadro de hipertrigliceridemia grave, y hagamos todo el paso cronológico en el contexto de análisis clínico, análisis de laboratorio, para definir si necesita o no pruebas genéticas. El síndrome de hiperquilomicronemia, conocido como hiperlipoproteinemia tipo 1 o deficiencia de la lipoproteína lipasa, quiero recordarles que es una enfermedad autosómica recesiva rara que se presenta 1 a 2 personas por cada millón. O sea, que buscar en esos pacientes que tienen incidencia de pancreatitis esta patología es muy importante. Vamos a mirar si con la junta directiva de la ACMI
a través del Comité de Investigación Clínica, empezamos a trabajar, como lo están haciendo otros países, en hacer un registro, así como cardiología está haciendo el registro de hipercolesterolemia, nosotros desde la ACNI podamos hacer el registro de hiperkilomicronemia. Estas son mis redes sociales y como estamos en la era del Pentecostés, quería llamar al Espíritu Santo para que proteja a todo el personal de la salud de esta pandemia del COVID-19. Por ejemplo, Amén. Nuestra doctora Carmen está en unidades de cuidado intensivo, todos nuestros profesionales de salud están expuestos, o sea que la idea es que el Espíritu Santo nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. Amén, Dorita. Gracias a ti, como siempre, compartiéndonos estas charlas que en este momento se vuelven tan refrescantes, hablar de otros temas tan prevalentes en nuestra población en general y en especial en nuestros pacientes de medicina interna, siempre con el alto nivel académico que te caracteriza y con esta calidez con que hablas de estos temas bastante complejos. Como les dije, y sabemos que a los que llegaron ahorita a vincularse al webinar, a la audiencia, tenemos un público que es heterogéneo. La ventaja de estas plataformas es que están abiertas no solamente para personal médico, tanto general como especialista, sino para la población en general. Y sé que van a haber muchas inquietudes las cuales estamos aquí dispuestos a resolver. Quiero abrir la disertación con algo muy importante sobre lo cual la doctora hizo énfasis a lo largo de la charla. Muchos de estos pacientes se comportan asintomáticos, Dora, y encontramos que el diagnóstico o la sospecha diagnóstica comienza como un hallazgo incidental cuando van por otra causa a un servicio de urgencia, le toman el suero y encuentran un suero con las características que tú mencionaste, un suero lipémico, lechoso. Y la consulta o digamos que el laboratorio de combate para hablar de trastorno de los lípidos se ha convertido el laboratorio de combate en el perfil de lípidos, pero sabemos que este perfil de lípidos lo que nos habla es del colesterol, de los valores diferenciales y de triglicéridos en general. ¿Cómo se puede, desde el punto de vista del laboratorio clínico, hacer un diagnóstico de hiperkilomicronemia y qué papel juega la medición de apolipoproteína B en este grupo de pacientes? Doctora Carmen, muchas gracias por esa pregunta. Nosotros somos clínicos y me parece que tenemos que orientarnos en el contexto, como usted bien lo ha dicho, pueden ser patologías que se diagnostiquen ocasionalmente por un paciente que estamos manejando por un factor de riesgo mayor. Lo primero, hay que decirle al paciente que vaya con un ayuno entre 8 y 12 horas. Segundo, a tener un contacto directo con la bacterióloga. Ellos empiezan a sospechar cuando el suero es muy lechoso. Ese suero lechoso se deja en un refrigerador después de que se centrifuga, o sea, una centrifugación, se deja 4 grados centígrados y al día siguiente vamos a encontrar esa capa de crema que es lo que se llama la prueba del refrigerador. Prueba del refrigerador porque es una capa de crema. Y adicionalmente le podemos decir, como los triglicéridos están muy altos y la fórmula de Friedwald no nos serviría para hacer el cálculo del LDL, en esos pacientes la bacterióloga a motu propio debería hacer la medición directa del colesterol LDL, que si el LDL está bajo y tenemos apoproteínas B100 bajas, por debajo de 80 o de 100, ya son signos indirectos en el laboratorio que nos pueden indicar a nosotros que hagamos el score y con ese score seguir el proceso para llegar finalmente a hacer las pruebas genéticas. Ok, excelente. A propósito de ese componente genético que estabas mencionando, Dora, y que definitivamente es muy relevante en este grupo de pacientes que tienen esas hipertrigliceridemias y esas hiperkilomicronemias familiares, ¿qué opciones de terapia génica en este momento existe para esos pacientes? Sí, acordémonos que cuando hablamos de terapia génica estamos hablando de vectores virales. Es importante, se hizo un estudio que yo lo logré mostrar en las diapositivas, que fue la terapia del reemplazo del gen al hipogene. Este estudio fue importante
porque fue diseñado para aumentar la expresión del gen de la lipoproteína lipasa, que es la que está afectada en los pacientes con cuadros de hiperquilomicronemia. Se llama alipogen tinparbovent. Este estudio dio muy buenos resultados, una reducción importante en los niveles de triglicéridos en estos pacientes, pero como es terapia génica, el costo del producto fue muy alto, entonces la casa que lo produjo lo retiró del mercado porque no le daba el tema, primero de mercadeo y por el número tan reducido de pacientes que tienen hiperquilomicronemia. Pero en terapia génica a muchas patologías se está manejando un tema importante y ellos encontraron un buen producto, pero por el tema de costos se retiró del mercado. Y fíjate que allí llegamos a un tema bastante interesante y es el tema de costos para estas patologías. Y sabemos, los que manejamos este tipo de pacientes, que las opciones dentro del PBS son pocas, ¿verdad? Y no las ideales, las que quisiéramos, porque ya cuando hablamos de triglicéridos y kilomicrones en estos niveles, necesitamos medicamentos potentes. Y desafortunadamente los que tenemos, digamos, para el manejo dentro del plan de beneficios no tienen estas características. Entonces, ¿cuál es el papel de los fibratos en las hipertriglicemias severas y en las hiperquilomicronemias? ¿Es suficiente el tratamiento con los fibratos de pronto que tenemos en este momento disponible dentro de nuestro plan de beneficio? ¿Y qué ventaja tendría la asociación o en qué escenarios podríamos asociarlos con las estatinas y los nuevos medicamentos o los nuevos suplementos dentro de los cuales están los omega 3? Sí, los fibratos son medicamentos, como vimos, que tienen un porcentaje de reducción de los triglicéridos altos, en orden de 50 hasta 60 o 70%. El ideal en estos pacientes es que siempre clasifiquemos el riesgo. Si nuestro paciente tiene un riesgo alto y la meta del colesterol LDL debe ser el objetivo primario, debe estar con estatina. Como segundo meta es el colesterol no HDL y ahí es donde los fibratos tienen una excelente acción. A mí me gusta mucho, digamos, el ácido fenofíbrico, el ciprofibrato, el fenofibrato. Con esos tres me desenvuelvo muy bien mezclándolos con rosuvastatina, con atorvastatina y usando las inhibiciones duales porque nos potencian el efecto reductor de los triglicéridos, las estatinas, logramos el objetivo primario y el objetivo secundario. Si nosotros, acordémonos que los fibratos actúan a nivel de los receptores PIPAR-alfa y tienen una acción antiinflamatoria, o sea, se ha hablado de como una acción importante en ellos, pero además, si nosotros les agregamos el omega 3, que sea con EPA y DHA y a dosis superiores a 3 gramos, Perfectamente, la dosis es importante. Sí, perfectamente nosotros podemos tener un paciente con una dosis con una estatina de intensidad moderada severa, o sea, de ese nivel de especificidad, con un fibrato más omega 3. O sea, podemos tener los 3 medicamentos para manejar un paciente de alto, muy alto riesgo que tenga triglicéridos o cuadros de hiperquilomicronemia. Aquí hay una pregunta muy importante, muy interesante que nos están haciendo por el chat. Luz Estela Orejarena nos pregunta si, sabiendo que no solamente el tratamiento farmacológico, sino las terapias no farmacológicas como la dieta y el ejercicio se vuelven de suma importancia para este grupo de pacientes, ella nos pregunta si una dieta vegana es apropiada para el manejo de los triglicéridos y colesterol. ¿Una dieta qué opinas tú? Vegana. De vegana. Estas nuevas dietas, sí. Sí. A ver, sí ayuda, porque de todas maneras son dietas bajas en ácidos grasos saturados
Las dietas veganas también bajan, digamos, el nivel de fructuosa, bajan el nivel de alimentos con alto índice glicémico. Entonces, en estos pacientes sí puede ayudarnos. Lo que pasa es que hay que mirar es el nivel de grasa. Hay dietas veganas en donde el nivel de grasa puede ser 30, 40 gramos día, y ya vimos que en pacientes con hiperquilomicronemia familiar, cuando es de carácter homocigoto, debemos bajar por debajo de 20 o 30 gramos, incluso algunos estudios hablan de 10. O sea que tocaría que esa dieta vegana le redujéramos aún más el nivel de ácidos grasos para lograr cumplir la meta. Sí. Excelente. ¿Qué opinas de los ácidos grasos de cadena media para el tratamiento de estas hipertrigliceridemias, Nora? Los ácidos grasos de cadena media se han usado mucho en pacientes hospitalizados, digamos, se usan para terapia nutricional enteral, parenteral. Hay algunos países que tienen fórmulas, por ejemplo, para pacientes que nacen prematuros, y se ha visto que estos ácidos grasos de cadena media logran reducir el nivel de kilomicrones y de BDLL a nivel cero. Nosotros tendríamos que buscar qué fórmulas tenemos en nuestro país de estos grasos de ácidos grasos de cadena media, pero están completamente indicados en pacientes que son de difícil manejo. Excelente. Aquí recibimos otra pregunta por el interno que nos envía Eric Licona y nos pregunta: ¿cuándo se sospecha hipertrigliceridemia secundaria y qué estudios genéticos serían los iniciales? ¿Están además los estudios genéticos en acceso para los internistas? Bueno, la secundaria hay que sospecharla. Primero, nosotros somos buenos clínicos, los internistas, entonces hay que sospecharla en aquellos pacientes que tienen una diabetes mal controlada, que tienen un cuadro hipotiroidismo mal controlado, pacientes obesos, pacientes con cuadros de síndrome metabólico, pacientes que tienen cuadros de resistencia a la insulina por alguna razón, pacientes sedentarios. Entonces, en ese contexto clínico hay que empezar qué tanto secundario tiene. Lo otro que no debemos olvidarnos en nuestro país: consumo de alcohol. Hay pacientes que creen que tomarse 2 o 3 tragos diarios no tienen ningún problema. Nosotros, por ejemplo, en el eje cafetero se toma mucho aguardiente y ron, son derivados de caña, y la caña eleva altamente. Aquí es whisky. En la costa es whisky. La costa es whiskycito, y como se toma solo, no en trago largo, con soda o con agua, el nivel de carbohidrato es mayor. Entonces, hay que averiguar esas cosas en los pacientes. Primero, también hay que averiguar medicamentos. Digamos, los pacientes que tienen antipsicóticos de segunda generación, los estrógenos. Las mujeres en el tercer trimestre del embarazo se puede elevar muy alto los triglicéridos por el contexto fisiológico. Cuando descartamos todos estos factores secundarios, hay que mirar la historia. Yo lo que generalmente le digo a los pacientes es: bueno, estos niveles de triglicéridos, si un paciente me llega con 2000, usted siempre los ha tenido en 2000. No, el paciente me dice: no, yo el año pasado tuve una vez 200 y logré un día llegar a 150. Ese no es un paciente con hiperquilomicronemia monogénica. Ese es un paciente que tiene una hipertrigliceridemia severa, que seguramente tiene un patrón poligénico, tiene algunos genes que están alterados, pero que está contribuyendo mucho su estilo de vida, sus condiciones. El que sí dice que toda la vida los ha tenido por encima de 800 es en el que nosotros debemos de sospechar que tiene una hiperquilomicronemia de carácter monogénico y empezar a hacer todos los estudios genéticos. ¿Y esos estudios genéticos los podemos enviar nosotros o cómo los recetamos, cómo los solicitamos? Los estudios genéticos sí se pueden pedir. Nosotros podemos pedir medición de lipoproteína lipasa, que es, acordémonos que el 80% es la alteración de la lipoproteína lipasa. Podemos pedir medición de ApoC2,
APO4, la proteína modificadora, que es un cofactor que influye en la lipoproteína lipasa, y PTS, el laboratorio que nos está acompañando en este proceso, tiene unos laboratorios que podrían permitir, si nosotros a través de la ACMI hacemos un trabajo de investigación clínica, que podamos hacer un análisis de estos pacientes y hacer una investigación en los que nosotros consideremos con el score, con las características clínicas y con las características del laboratorio, que puede ser paciente tributario del análisis genético. Sería excelente, porque de verdad, como dijiste esto ahorita, a veces es una población tan pequeña que pierde el interés, digamos, general de masificar un medicamento, y como son tan pocos pacientes, pero se pierden el beneficio de controlar su enfermedad de base. Y finalmente, Dorita, ¿qué nuevos tratamientos hay en este momento como opción para este tipo de pacientes? ¿Cuáles están aprobados ya en estudios clínicos en humanos? Bueno, en estudios en humanos ha tenido varios estudios el Volanesorsen, que es el inhibidor del oligonucleótido antisentido, que es de segunda generación, que vimos que es un medicamento que bloquea la apoproteína C3. Este medicamento, digamos, tuvo estudios fase 3. Con esos estudios fase 3, Europa aprobó el Volanesorsen, para que se aprendan el nombre. Complicadito el nombre. Volanesorsen. Este medicamento bloquea la apoproteína C3, y acuérdense que yo les mostré esa vía independiente, y hace que estos pacientes reduzcan sus niveles de triglicéridos en porcentajes tan importantes. ¿Aún no lo tenemos disponible aquí en Colombia o ya está disponible en Colombia? Yo creo que en Colombia no está disponible. Sé que Europa lo tiene aprobado, sé que Argentina ha venido haciendo algunos estudios, sé que Estados Unidos, la FDA no lo aprobó, pero es una opción que podemos tener a futuro para nuestros pacientes. Bueno, seguimos aquí con la doctora Dora Inés, quien nos ha hecho una excelente disertación y sé que nos ha sacado de muchas dudas acerca de un tema que es interesantísimo para la población general y de un manejo habitual para nosotros los internistas. Dorita, te quiero dar las gracias por tan excelente exposición. Ha sido una hora maravillosa en donde nos ha servido para repasar este tema que es tan prevalente dentro de nuestros pacientes. Gracias por invitarme. Mi nombre, para los que llegaron un poquito tarde, soy la doctora Carmen Polo, presidenta actual del capítulo Caribe de la ACMI, y me encantó participar de esta actividad. Dora, muchas gracias. A ti, y al laboratorio también. A ti, Carmen, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a la ACMI y toda la fortaleza para todos en esta pandemia, que nos cuidemos mucho, que estemos en casa y que el Espíritu Santo ilumine nuestras familias y nos dé muchas bendiciones para evitar esos contagios a nuestros hijos y a nuestros familiares. Muchísimas gracias. Amén. Gracias a todos por su audiencia. Feliz tarde.